Ministerio de adoración. Let's give a strong applause to our worship Gracias, ministry. ministerio. Thank you, ministry. Como habíamos anunciado hace varias semanas, How we have been announcing for a few hoy weeks now. queríamos tener una noche diferente y especial. Today we wanted to have a different and special night. Y tenemos como invitado a un amigo de muchos años, And we have as an invited guest a friend of many years. pero en este último tiempo But in this last time, él ha tomado un giro ministerial que a mí me llama la atención. he has taken into consideration an anointed ministry. Y una de las cosas que yo quiero que CCB desarrolle como cultura And one of the things that I want BCC to develop as a culture es que no seamos una iglesia que señale lo que desconocemos. is for us to not be a church that singles out what we don't understand or know. Gracias por su amén y su Thank you for your entusiasmo. amen and your enthusiasm. El hecho de que alguien lo haga diferente a ti The fact that something is different from you no lo hace equivocado. doesn't make it wrong. El cielo es muy amplio The heaven is too wide y Dios es muy and grande. God is too big. Lo que quiero hacer en esta tarde, What I want to do this afternoon, el obispo va a estar impartiendo la palabra the bishop is going to be imparting the word y va a estar impartiendo la cena del Señor. and he's going to be imparting Holy Communion. Pero quiero contar un testimonio rápido. But I want a quick testimony. ¿Dónde están los nenes de Giovanni? Where's the Giovanni's kids? Allá atrás están los gemelitos. There's the twins back there. Levanta sus manos. Just raise, Raise your hand really high, really high. Oh, qué lindo. El obispo estuvo con nosotros hace 2 años, Bishop was with us 2 years ago, como 2 años y medio like aproximadamente, 2.5 years, y impartió la Santa Cena. and he imparted Holy Communion. Y junto con la Santa Cena And along with Holy Communion, hubo una impartición del Espíritu de Dios. there was an impartation of the Spirit of God. Y esos 2 niños que están ahí, And those 2 kids who a are back las there, 7 de la noche, at 7 o'clock in the 2 night, niños 2 kids, recibieron el bautismo del Espíritu they Santo. received the baptism of the Holy Y Spirit. Giovanni me llamó como a las 10 de la And noche Giovanni called me at like 10 o'clock at night, diciéndome: apóstol, saying, Apostle, los nenes no paran de llorar the kids don't stop y crying. de hablar en They're lenguas. talking in tongues. ¿Qué hago? What do I do? ¿Tú sabes que la palabra dice que Jesús dijo que dejen que los niños vengan donde Él? How many of you guys know that the Word of God says that Jesus said, let the children come to me? Alguien pregúnteme por qué. Someone asked me why. Porque los niños no engañan, Because kids don't lie. ni tienen malas And they costumbres. don't have wrong conduct. Y eso es una palabra pura. And that's a pure word. Y esos niños estuvieron hasta las 11 y pico de la noche, And those kids were up until 11 something at night, abrazados, hugged, llorando, crying, hablando and lenguas. speaking in tongues. Y yo declaro que a 2 o 3 les va a pasar eso aquí And esta I noche en declare este that lugar. 2 or 3 of you are the same thing. Gracias por las 3 personas que lo Thank you for the 3 creyeron. Lo people vuelvo who a believed it. I'm going to repeat it again. Recuerden el principio. Remember the principle. Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5. Bienaventurados Blessed los que tienen hambre. are those who have hunger. Si usted tiene hambre por lo del Espíritu hoy, If you are hungry for the Spirit usted va a today, recibir una partición del Espíritu you're de going Dios to en este receive an lugar. impartation of the Lord in this Vamos, place. alguien dice amén Come on, someone fuerte a say eso. amen strongly to that, So, para que tengamos un poco de contexto, so that we can have a little bit of yo voy a context. traer al obispo ahora I'm going to bring up the y bishop le voy a hacer now, una pequeña entrevista. and I'm going to do a small interview. Sí, porque usted lo va a ver, va a decir, Yes, because you're going to see him, you're going to say, invitaron un cura. they invited a Priest. priest. Toque 3 personas y dígale, Touch 3 people and say, no te equivoques. don't get it twisted. Dígale esto, un refrán bien boricua. Say this very Spanish A phrase. very Puerto Rican saying. Very, very. Very Puerto Rican. Dígale, Chana y Juana se parecen, These people, they may look alike, pero no son las mismas. but they're not the same. Yo creo que por favor todo el mundo puesto de pie. So if everyone can please stand Se up, reciben los hombres de Dios and let's receive the con la man of honra que God merece un hombre de with the Dios. honor that he Me ayuda a deserves. recibir Help me al receive obispo David Bishop Maldonado. Por favor, un David aplauso Maldonado. fuerte. Please. Vamos a saber fuerte, fuerte. Please be strong. Por favor, obispo, siéntese. Bishop, please sit down. Se pueden sentar. Y'all may be seated. We're going to do it in Spanish. Lo vamos a hacer en español.
Y Angela is going to translate it to Y voy a English. traducirle en inglés. Okay, great. All right? All right. Just this part. Solamente esta parte. El obispo Yeah, se traduce solo. Bishop translates himself. I do. Bishop, primeramente que nada, bienvenido. Bishop, firstly, I want to give you the welcome. Gracias por aceptar venir a CCB. Thank you for accepting being here in CCB. Amen. Amen. Cuando dije que venías, When I said that you were coming, me dieron hasta celos porque a mí no me aplauden tanto. I was even jealous because they don't applaud so much to me. Pero esta gente te ama But these people love you. y honra lo que usted carga. And they honor what you carry. ¿Me CCB? Amen, BCC? Primera pregunta obligatoria. The first mandatory question. ¿Usted es un sacerdote? Are you a priest? Soy obispo. I'm a bishop. ¿Es un obispo? Nacido, criado en la iglesia pentecostal. Born and raised in the Pentecostal church. Sigo como obispo en la iglesia pentecostal. And I'm still a bishop in the Pentecostal church. Y recibí ordenación al sacerdocio, al diaconado, sacerdocio y al obispado. And I received orders and ordinance for bishop, Priesthood priest, and bishop. and bishop. Yeah, deacon, priest, and bishop. En la iglesia, In what church? Well, through two churches. A través de dos iglesias. A través de dos iglesias. La primera iglesia fue la pentecostal. First church was the Pentecostal so, church. de entrada, perdón que lo interrumpa, So to begin, sorry to interrupt. usted de plataforma se presenta como un ministro pentecostal. So as a platform, you present yourself as a Pentecostal minister. That's what you are. Eso es lo que tú eres. You don't dress like one. Pero tú no te vistes como uno. Dentro del contexto afroamericano, me he visto como un montón de ellos. Así. Inside of the Afro-American context, I dress like them. And because I'm a minister within an African American Pentecostal context, Y como soy ministro de un contexto afroamericano, eso se ve más a lo regular. Se conoce that's más. seen more often. He sido instructor en la escuela de obispos I've been de a teacher in the school of afroamericana, bishops of Afro-American, donde más de 700 obispos vienen. where more than 700 bishops come. Si unimos el número de personas en sus congregaciones y organizaciones, son más de 24 millones. And if we join all those together, it's more than 24,000 people together. 24 million. 24 million. Entonces, y somos pentecostales And we are Pentecostal. y somos litúrgicos y sacramental. And we're sacramental and liturgical. And that's why we dress this way. Y por eso vestimos de esta manera. Entonces, la primera ordenación fue ahí entre la iglesia pentecostal. So the first ordainment was in the Pentecostal church. Fui ordenado al obispado el 26 de marzo de 2008. 27 of March of 2008, that's when I was ordained as a bishop. Entonces, unos años atrás, estamos hablando más de 10 años atrás, And 10 years earlier, before, 10 years ago, 10 years ago, el Señor comenzó a llevarme por una línea de estudios. the Lord began to take me into a study line. Y no solo, son preguntas que el Espíritu le da a uno. And they're questions that the Spirit puts in you. Uno se hace And you por el question it Espíritu. to the Spirit. Y al buscar la contestación a esas preguntas, And when seeking the answer to those questions, terminé fundando un grupo carismático ortodoxo I ended up funding a charismatic Orthodox group con armonía con la iglesia ortodoxa. that had a harmony with the Orthodox Church. Me llama la atención esto, lo que acabas de decir. It calls my attention all that you just said. Porque muchas veces en nuestros círculos evangélicos Because many times in our evangelical circles, nos enseñaron que hacer una pregunta era casi ofender a Dios. they taught us that when you ask a question, it was almost like offending God. Y yo quiero decir algo. And I want to say something. Dios no le tiene miedo a tus preguntas. God is not afraid of your questions. Cuando un predicador te dijo alguna vez, And when a preacher told you once, no hagas preguntas, solo cree. don't make questions, just believe. Esto es lo que realmente te quería decir, pero no te dijo. This is what he truly was intending to say, but he never told you. Yo desconozco la respuesta, mejor ora. I don't know the answer, so pray. Right. Sin embargo, Although la escritura nos dice claramente, the scripture clearly says nos llama a buscar a Dios. that it tells us to seek God. ¿Cómo uno busca si no hay curiosidad? How do you seek without curiosity?
¿Cómo buscas si no hay algo que estás tratando de conseguir? How do you seek if there's nothing to be found? Cuando el pueblo cruza el río de Jordán, And when the people of God crossed the Jordan River, Dios le dice a Josué, pon unas piedras en el río. God tells Joshua to put some rocks in the river. Y cada tribu escoge una piedrota, fue lo que escogieron cada tribu y la pusieron en el río. And every tribe like just shows a huge rock and put it in the Y river. luego Dios le dice a Josué el por qué. And then God explains to Joshua why. Para que cuando sus hijos y los hijos de sus hijos vengan a este río, So when the children or the children of your children come to this river, pregunten, they could ask, ¿qué significa eso? what does that mean? Y que al preguntar qué significa eso, And when they ask for the meaning of those things, el pueblo le puede hacer una introducción a sus hijos al Dios viviente de la historia. the people can do the introduction to the children to the living God of history. El problema, yo escribí un artículo, lo publiqué, And I wrote an article that I published. y hablo de esas piedras. And I'm talking about these rocks, the stones. Son cosas inmovibles, They're unmovable things. físicas, visibles. They're physical and visible. En la iglesia lo conocemos como sacramentos. And in the church they're called like the sacramental things. Cosa física, visible, Physical and visible no cambia. never change. La iglesia siempre lo ha tenido. And the church has always had these things. Para que cuando vengan tus hijos a la iglesia, So when then your children come to the church, pregunten, they could ask, ¿qué es eso? what is that? ¿Qué hacen ahí? What does that do there? ¿Por qué visten así? Why do they dress that way? Mi propia vestimenta And my own garments te ha llevado a hacerme preguntas. has brought you to question. Cierto. Y en las respuestas And in the answers, te introduzco algo de Dios. I introduce you to something of God. Lo que no se entiende But what is not understood son invitaciones a una madurez espiritual. are invitations to a spiritual maturity. Que si somos honestos, And if we're being honest, es el problema real de la iglesia. it's the real problem of the church. Un problema de madurez. It's a problem of maturity. Correct. Yeah. Y Correct. yo, como líder de esta casa, And as a leader of this house, yo tengo una carga por levantar una iglesia madura. I have a burden to carry and grow a No mature una church. iglesia que cante lindo. Not one that sings well, Y celebramos los cantores. and we celebrate our No una worshipers. iglesia que tenga una danza ungida. Not a dance is anointed, Porque es posible danzar because you could dance y desconocer a quién le danzas. and not know who you're dancing to. Y por eso es que yo expongo a la iglesia And that's why I like to expose to the church a medidas de gracia como la que usted carga. the measures of grace that you carry. Tengo una última pregunta para poder entrar entonces en la palabra. But I have one last question before we dive into the Usted word. dijo que usted nació pentecostal. You say you were born Pentecostal. Viene de ministros pentecostales. Tercera generación de pastor. ¿ya? So I come from a third generation Mi abuelo of, fundó iglesia en Mayagüez que todavía existe hoy. El templo todavía está allá. my grandfather Las founded Marías. a church in Mayagüez that's still Y en standing Las there Marías en Puerto Rico. in Puerto Rico. So usted creció en un hogar ministerial. So you grew up in a ministerial household. Y la hermana Bruni que está aquí, And Bruni, the Que sister de hecho, here, permiso es, pero ustedes saben ya está. Grandma is in the house. and you guys already know que la abuela Está está con en la casa. nosotros la esposa del apóstol Rubén Hernández. Wife of Apostle Ruben Hernandez. el apóstol Rubén y su esposa me conocen mi familia, creo que desde antes yo nací. Apostle Ruben and Prophet Bruni know my family before I was born. Y frecuentaban mucho ir a la iglesia de mi papá en Chicago. And they used to go often to my father's church in Chicago Cuando yo lo que tenía eran 2 años. when I used to be 2 years old. So, eso es historia. So that's history. Yeah, that's my life. ¿Cómo fue la casa donde creció el obispo? How was the house that the bishop David. grew in? Ese abuelo mío, My grandpa, en el año 2000, murió a los 96 años. in the year 2000, he died at 96. Nació en 1904. He was born in, 1904. I didn't get that. Estaba predicando el evangelio en el año 1920. He was preaching the gospel in the 1920s. Fundó iglesia en los 30 y 40. He founded the churches in the 30s and the 40s. Cuando yo nací ya él había perdido su vista. And when I was born, he already had lost his eyesight. Entonces él nunca me vio de cara. So he never saw my face.
me conocía por la voz, por los pasos, He knew me from my steps and my voice. pero él, en mi niñez, él estaba en casa con nosotros, mami cuidando a abuelito. But in my childhood, he was there at home. My mom was taking care of him. Y mi abuelo tenía, hasta el día de hoy, solo he conocido 2 personas que conocen más escritura de memoria que mi abuelo. I only know 2 people in this life that know more scripture than my grandfather by memory. Él se había memorizado tanto de la Biblia. He had memorized the word so much. Entonces, a las 6 de la mañana o a las 6:30, So at 6 or 6:30 in the morning, nos despertaban. he would wake us up. Davidcito, ve y lávate. He was like, David, go At what? 6 a.m.? Yeah, every morning. 6 de la mañana todas las mañanas. Y era para entonces prepararnos para la escuela, And it was for us to get ready to school, pero no antes de tener una hora de oración y estudio bíblico en la mesa. but not before having studied biblical study and prayer before going to school. Entonces, Every day. un culto de hogar, una hora todas las mañanas. It was an hour service every morning. Yeah. And church days? Y los días de iglesia, Menos los sábados. It's but the only not day off. Saturdays. Sábado era el día libre. That was our days off. Every other day, yeah. Y el domingo que iban a la iglesia también lo hacían. El domingo había que empezar el ayuno en oración en casa antes de llegar al culto en la On mañana. Sundays, you needed to start fasting and praying at home before you got to service. Y no se comía hasta, bueno, en aquel tiempo lo que se crearon en la iglesia pentecostal y hasta otra iglesia. Había un culto en la mañana en la escuela Por dominical. la tarde. Y luego salíamos a las 12 y volvíamos a las 6 para el culto evangelístico. If you were born in those days, you know that you will go to church and you got the Bible school and you will go to 12 o'clock service and then at 6. Salieron todos los pentecostales escondidos aquí. Yeah, estaban. entonces uno no salía a comer hasta que terminara la escuela dominical. And you would not get to eat until after the Bible school. Y como éramos una iglesia boricua, éramos boricua y mexicanos. And since we were a Puerto Rican and Mexican mixed church, Entonces, después del culto se compraba una capurria and after the service you que las bought hermanas hacían en la Pues parte de pegar atrás. ayunos. some food that the sisters would O have unos done, tacos. or maybe unos some tacos. tacos, Ya, o unos tamales. maybe some tamales. So, así nos criamos. Pero lo que te iba a decir es que mi abuelo me decía, lee este salmo, lee todo el libro de los salmos lo tenía de memoria, y el libro de Isaías. But what I was trying to tell you is that my grandpa would tell me, read this book of Psalms, and he had memorized all that book of Psalms La already. mayoría de mi niñez era en los salmos y en el libro de Isaías y en los 4 evangelios. And all my childhood was the Psalm, Isaiah, and the 4 Gospels, Entonces, porque eso lo tenía de memoria. because I already memorized it. Entonces, me decía, lee estos versos. And he would say, read this Del verse, 1 al 18. from 1 to 18. Y yo leía y él decía, eso no dice eso. And I would read it and say, it doesn't say that. Vuelve y repite el verso 6 para que And he vea lo said, que dice. repeat verse 6 again. Entonces me corregía. And he would correct me. Pero entonces decía, ¿y qué significa? And then he would ask me again, what does it mean now? I don't know. Yo No, no sé. Te lo voy a explicar, ponme atención. I will explain, pay attention. Verso por verso me explicaba. Verse by verse, he will explain. Luego decía, And then he would say, ahora léelo y explícamelo tú. and now he would say, read it, and now you explain it to me. Y hasta que no le daba la misma explicación, And until I got the same explanation, no me dejaba ir de la mesa. he would not release me from the table. Entonces ya a los 8 años yo podía predicar un mensaje. And at 8 years old, I could already preach a message. Era una formación bien temprana. It was a formation constantly. La primera prédica que yo hice fue a los 12 años. en un My culto, first preaching was at De 12 years forma old. oficial. de forma oficial. My first official one. A los 13 años estaba dando escuela dominical. At 13 years old, I was giving Bible school. A los 15 años salía de la high school y agarraba un avión para ir a Chicago, a Nueva York, a Miami, a ir a predicar un fin de semana. And at 15, I was traveling to go preach places. ¿Cuántos países has predicado? How many countries have you visited to Un preach? montón. Many. If you follow him in Facebook, Si lo sigues en Facebook, every weekend todos los fines de semana he's on a different plane, está en un avión diferente, flying somewhere. volando hacia algún lado. Yeah. En un momento teníamos 2 libros de pasaporte. In a moment, we had 2 passport books. Right? Un montón de lugares donde el Señor nos ha llevado. A lot of places God taken us. But, lo interesante es que ahora voy a cumplir los 46 o 7. But the interesting tengo 45. Thing igual is que- that I'm gonna be the We're 46 year, Olguita y yo tenemos la misma edad. because Olgita and I have the same year, Voy a 45. los 46 ahora. I'm gonna turn 46 now. Ya.
Yeah, so when I started really young. So Porque tengo empecé muy joven. la mayoría de mi vida ha sido predicando el evangelio. So the majority of my life I've been preaching the gospel. Glory to God. Para la gloria de Dios. Last question. Última pregunta. And how is the house ¿Cómo es la casa donde viven los hijos del obispo Maldonado? where the children of Bishop Maldonado live? Ellos imitan lo que ven. They imitate what they see. Sé que ellos serían cuarta generación. Cuarta generación. So they will be the fourth generation. Fluyen en dones espirituales. They flow in ¿Qué edad spiritual tienen? gifts. How old are they? 10 y 10. 12, el de 12 va para 13 y los gemelos mayores tienen 24, van para 25. 10, 12, and the twins are going to be 24. Cada uno fluye en su don. They're all flowing in anointing. CCB, CCB. usted no va a escuchar un hombre, You're never going to hear men. usted va a escuchar una generación. You're going to hear a generation.